Buenos días, profesor. Nosotros somos el grupo número 7 de la sección 1. Los integrantes son Arlet Cabello, José Faúndez, Carolina Obreque y Nicolás Moribangui. Nuestro paper es la modulación de la apoptosis y la expresión BCL2 por prostaglandina E2 en células de cáncer de colon humano. Los autores son Hong-Myo Chen, Jinji Chao, Jackson Morrow, Daniel Beauchamp y Raymond Dubois. Este artículo fue publicado en American Association for Cancer Research en 1998. Se han publicado numerosos estudios epidemiológicos y clínicos que demuestran una reducción del 40 al 50% de riesgo relativo en el cáncer del colon rectal en humanos que toman antiinflamatorios no esteroidales de forma regular. Varios de estos informes han observado niveles elevados de prostaglandina en el tejido del carcinoma colorectal en comparación con la mucosa colónica normal. La expresión forzada del COX-2 conduce a la inhibición de la apoptosis de las células epiteliales intestinales y aumenta los niveles de la proteína BCL2. Los objetivos. El objetivo de este presente trabajo fue evaluar la expresión y la producción de COX-2 y PGE2 en BCL2 por prostaglandina E2 en células de cáncer de colon. Evaluar el tratamiento de inhibición de COX-2 y PGE2 en BCL2 por prostaglandina E2 en células de cáncer de colon. Y cómo afecta la proliferación o el aumento en la apoptosis debido al aumento de BCL2. Los materiales y métodos. En el método de cultivo celular, las líneas de cáncer de colon que se utilizaron fueron adenocarcinoma de colon humano, HCA y HCT26, que se mantuvieron en un medio 5A de McCoy, complementado con un 10% de espectroscopía de correlación de fluorescencia. Y el inhibidor que se utilizó es el de quinasa MAPS PD098059, que fue obtenido de Calvio-Chem. En la producción de prostaglandina podemos ver que debemos establecer y tratar las células subconfluentes con diferentes concentraciones de SC58125. Como podemos ver ahí, es lo que lo compone durante 24 horas, para así complementar el medio libre de suero con 15 micromoles de ácido araquidónico. Eso es 1 hora antes de la recolección de muestras, para así por consiguiente cuantificar PGE2 en medio de incubaciones celulares usando técnicas de dilución de isótopos estables. Estas técnicas utilizan cromatografía de gases, masa de ionización química de iones negativos de espectrometría. Para así el límite de la sensibilidad para la detección de PG2 es igual a 4 picogramos partido en mililitros, donde los resultados se expresan como PGE por 10 elevado a 6, como NG, como nanogramos. A continuación vemos la inmunotransferencia. En el análisis de inmunotransferencia de lisados de proteínas, esto se ve durante 30 minutos en un tampón de ensayo de radioinmunoprecipitación. Para así, por siguiente, la desnaturalización y fracción de lisados celulares clarificados por 12,5% de SDS-PAGE. Después viene la transferencia de proteínas a filtro de nitrocelulosa después de la electroforesis, donde luego son sondeados con un anticuerpo antihumano COX-2 y desarrollado por el sistema mejorado de quimioluminiscencia, donde después podemos ver la cuantificación llevada a cabo por videodensitometría. En la morfología de la colonia podemos ver la fijación de células HCA como la adenocarcinoma de colon humano y HCT 116 en 0.5 ml de un medio diluido en matrigel.
Esto después va a un chapado de la mezcla en placas de 24 pozos, con una incubación de 2 semanas, donde después se fija las colonias con un 10% de formaldehído, con una tinción de hematoxilina y eosina. Donde vemos aquí el ensayo de eficiencia de la placa, vemos un chapado de HCA7 o HCT116 en matriz de cultivo celular T25 con el medio de McCoy que contenía 10% de FCS, con una densidad de 3000 células por matraz, donde después hay una agregación diaria de SC 58125 o PG2 a la célula seleccionada con un cambio y medio de cada 2 días. Donde por consiguiente tenemos una incubación de las células por 14 días y así visualizando por tinción de un 0,2% de azul de metileno con un conteo manual. En el seno ingente de tumores vemos la fijación en un 0,2% de MEM inyectado en el tejido subcutáneo dorsal del ratón de la muestra desnudo atímico, donde después viene la sacrificación de animales de los animales 42 días después de la implantación de la célula, donde se puede observar tumores recogidos, donde son sometidos a un examen histológico de rutina. Por último, se hicieron mediciones de apoptosis. Los cultivos subconfluentes de HK7 se establecieron en placas de 35 milímetros. PG2 se añadió a las células 2 días antes del tratamiento con SC58125. Las células fueron expuestas a un tratamiento durante 48 horas. Las células flotantes y las células adheridas se recogieron por separado y se tiñeron con un fluorocromo específico de ADN llamado trihidrocloruro de bisbenzimida. Después de haber fijado las células con glutaraldehído, estas se teñieron en 167 micromolares de bisbenzimida y se observaron bajo microscopía fluorescente. Las células con 3 o más fragmentos de cromatina nuclear se consideraron positivas para la apoptosis y se expresaron como un porcentaje del total de células. Los resultados obtenidos se dividieron en 5 partes. Viendo la expresión de COX y producción de PG2 en células de cáncer de colon, se evaluó la producción de PG2 con células de cáncer de colon HK7 y HCT116 y se mostró, como vemos en la imagen A, que las células HK7 producen cantidades significativas de PG2, mientras que las células HCT116 carecen de la producción de prostaglandina. Lo que también observamos en el gráfico A es que la adición de un inhibidor de la COX altamente selectivo al medio de cultivo celular dio lugar a una disminución dependiente de la dosis de producción de PG2. En la figura B observamos altos niveles de expresión constitutiva de COX-2 en la célula HK7, pero ninguna expresión en las células HCT116. Y como se puede ver, la expresión COX-1 era indetectable en ambas células mediante ensayos de inmunobloqueo. En los ensayos de crecimiento de colonias, el tratamiento con SC58125 redujo notablemente el número de colonias de HK7, pero se puede observar en el segundo, como se observa en el segundo recuadro más pequeño, pero no tuvieron ningún efecto sobre la formación de colonias HCT116, como se ve en el cuarto recuadro. Curiosamente, las células HK7 fueron estructuras diferenciadas similares a quistos cuando están chapadas en componentes de matriz extracelular, como se ve en el recuadro 1, mientras que las células HCT116 formaron colonias sólidas no cismáticas, como se ve en el recuadro número 3.
Ambas líneas celulares se convertirán en tumores sólidos cuando se injertan en ratones desnudos. Sin embargo, los tumores HK7 están mucho más bien diferenciados que los tumores HCT116. En la imagen se puede ver la diferencia entre el recuadro 2 y el recuadro 4. Por otra parte, en el efecto de tratamiento con PG2 en la clonogenicidad de células HK7 y HCT116, debido a que las células HK7 producen cantidades significativas de PG2, evaluamos el efecto de post-tratamiento de PG2 en la formación de colonias de cultivo monocapa. Para este experimento se sembraron 3.000 células en 1 a 25 matraces y se añadió PG2 diariamente a concentraciones de 0,3, 1, 3 y 10 micromolares en medio fresco. En el gráfico B observamos un aumento de 1,5 veces en el número de colonias de HK7 después de un tratamiento con 0,3, 1 y 3 micromolares de PG2 durante 14 días y una ligera disminución en el número de colonias HCT116, como se muestra en el gráfico A. Curiosamente, la dosis más alta de PG2 no aumenta significativamente el número de colonias del número de colonias de HK7, pero disminuyó el número de colonias HCT116. El efecto de la inhibición de COX-2 sobre el número de colonias puede revertirse mediante el tratamiento con PGE2. Con este experimento se logra determinar si esta inhibición del crecimiento podría ser superada por la adición de productos de eicosanoides COX-2. Por lo tanto, se utilizó el ensayo de eficiencia de chapado. Las células HCA7 fueron tratadas con varias concentraciones de SC58-125 y el número de colonias fue cambiando, es decir, disminuyendo. Esto indica que la producción de PGE2 a través de la vía COX-2 es importante para el crecimiento constante de las colonias. Efecto de la inhibición de COX-2 y el tratamiento con PGE2 sobre la muerte celular programada. Primeramente, el PGE2 induce a las células B a sufrir apoptosis, para luego observar que el efecto neto del tratamiento con PGE2 depende del tipo de célula particular que esté evaluado, provocando así la determinación del porcentaje de células HCA7 sometidas a apoptosis en presencia y ausencia de un inhibidor de COX-2. Cabe destacar que para este procedimiento se utilizó la tinción nuclear y se evaluaron los patrones de fragmentación del ADN, para finalmente obtener el porcentaje de células sometidas a apoptosis en presencia o ausencia de un SC58-125. Tratamiento con PGE2 aumenta los niveles de BCL2. Procedemos a medir los niveles de proteína BCL2, BCLX y VAX para ver el aumento de las colonias regulado por PGE2. Luego de 2 a 8 horas con el tratamiento con PGE2, vemos un gran aumento en proteínas BCL, pero no en BCLX o VAX. También vemos un aumento en la activación de MAPK y, como podemos ver en los resultados de un ensayo de mancha occidental, utilizando el anticuerpo, solo reconoce la forma activa de la enzima, por lo que esto induce a la expresión de BCL2. Se logra apreciar un buen trabajo de investigación, ya que se determina que las mutaciones inactivadoras del gen APC provocan cáncer colorectal y que las alteraciones de este mismo conducen a una mayor expresión de COX-2 en tumores intestinales, por lo que se puede determinar que el gen APC sería un gen regulador clave. Otro buen punto es que la expresión forzada de COX-2 provoca una inhibición de la apoptosis y una buena inducción a la expresión de BCL2.
Por lo tanto, sí se podría determinar si un producto como PGE2 puede inducir o inhibir la apoptosis o la expresión de BCL. 2. Y a la vez, descubrir ciertos efectos de los eicosanoides derivados de COX-2, todo a través de los tratamientos con PGE2. Con esto se logra determinar que la apoptosis sí está regulada por un inhibidor de COX-2, es reversible con un tratamiento PGE2 y también nos indica que los eicosanoides derivados de COX-2 son muy importantes para ciertos tratamientos.